tengo formación de historiadora, por lo tanto el enfoque que le doy a mi trabajo es bastante diferente del que ustedes hasta ahora han presentado, que me ha parecido muy interesante, y agradezco al comité organizador la oportunidad de presentar este trabajo y de acudir a eventos de este tipo, porque pues la interdisciplinariedad es bastante interesante. En historia nadie cree en este tipo de trabajos y es muy interesante que bueno, que más bien en otras disciplinas se presente como este tipo de eventos. Me gustaría recalcar que mi trabajo se concentra más bien en la historicidad de las enfermedades y la evolución que tienen en el periodo que yo trabajo. A falta de una especialización por parte mía en el ámbito de las patologías, yo me limito a estudiar la institución del manicomio, en este caso el manicomio de San Roque en Puebla, a partir de ver el manicomio como una institución mental que tiene una función social específica y que surge en un contexto determinado y por lo tanto va transformando el tipo de atención que ofrece a los enfermos y a lo largo del tiempo. Precisamente, ya que esta es mi premisa, he hecho mano también de la antropología médica para analizar una enfermedad a partir de su contexto. ¿Por qué determinadas características en un individuo en determinado periodo histórico son consideradas como una patología o en este caso como una enfermedad mental? Mi trabajo se enmarca, ya dentro de la disciplina histórica, en la historia de los estudios subalternos, en este caso los denominados locos, son un sector social que ha sido bastante olvidado por la historiografía tradicional, ya que no representan o no han sido enmarcados en este tipo de acontecimientos, los grandes acontecimientos políticos, etc. Igualmente trabajo los expedientes clínicos a partir de la observación, intento hacerlo a partir de la observación de observaciones propuesta por Alfonso Mendiola, en donde trato de ver el contexto de los actores sociales, ¿no? Para dilucidar por qué se pensaba así en determinado momento. Lo primero de lo que quiero hablar es la historia de este manicomio. Este manicomio a mí me parece importante, no lo estudio, pues lo estudio por cercanía, ¿no? Y porque tengo acceso a las fuentes, pero también me parece importante recalcarlo porque es trato de hacer una descentralización del estudio de las enfermedades mentales. En este caso, Cristina Sacristán apunta que casi todos nos remitimos a los grandes periodos de la historia. En este caso, el gran periodo para la psiquiatría sería la fundación del manicomio de la Castañeda. Cristina Sacristán dice que es importante estudiar también los manicomios de provincia y en este caso este manicomio surge desde el periodo colonial, es el segundo más antiguo en la Nueva España y sin embargo carece de estudios detallados. En el ámbito histórico, en antropología sí existe una tesis al respecto. El Hospital de San Roque surge de una orden que se conforma, que se llama los Hermanos de la Caridad, quienes fundan en la Ciudad de México el Hospital de San Hipólito. Su fundador fue Bernardino Álvarez. Ellos extendieron una red de hospitales no necesariamente especializados en la atención de la salud mental, pero sí con la intención de proteger a un sector desvalido, a los enfermos pobres de solemnidad, etc. Entonces, extienden ese es el hospital, actualmente ya no funciona, dejó de funcionar como en los 70s, pero precisamente estas redes hospitalarias se extienden hacia los dos grandes puertos que en el periodo colonial funcionaban, que eran flujo de mercancías, pero también de personas, que es Acapulco y Veracruz. El primero pasa por Acapulco, por Guerrero y Oaxtepec y Morelos, y la segunda, que es la que nos interesa, me interesa porque es donde se inscribe este hospital, es la que viene de Veracruz, el Camino de Cortés o como le queramos llamar, con 3 hospitales, uno en la
cuarto sería el Hospital de San Roque. Bueno, quisiera apuntar también que yo estudio el siglo XIX y mi temporalidad está delimitada porque en 1869 ocurre que el manicomio divide el pabellón de hombres y el pabellón de mujeres. El pabellón de hombres se manda a un hospital independiente, que es el convento de Santa Rosa, donde se inventa el mole poblano, luego atienden enfermos mentales. Y las enfermas se quedan dentro de San Roque. Bueno, la procedencia de las enfermas es de muchos lugares y es a lo que quiero apuntar, que los hospitales, más allá de ser una institución estatal, existen porque la gente los necesita, porque proveen un servicio que no se puede encontrar, digamos, en la provincia. En este caso, la región que abarca el Hospital de San Roque en Puebla es Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, la misma Puebla, e incluso aparece un caso de Inglaterra, de una inglesa, Emily Woods, que se viene a atender a Puebla. Bueno, esto sería por años como los ingresos al hospital y la procedencia de dónde vienen. Ay, perdón. Bueno, ¿quiénes internan enfermas? En este caso yo, utilizo tres mecanismos ordenadores, que sería la familia, el otro es el Estado y el otro una institución judicial. Durante los primeros años del manicomio es muy curioso que a quienes encontramos que remiten a sus enfermos es la misma familia ve que tiene a un enfermo y lo lleva porque existe todavía esta noción, a pesar de que se secularizó esta institución y pasó a manos de la beneficencia pública, la gente sigue creyendo que el encierro es la vía para curar la locura. Entonces llevan a sus enfermos y hay cartas de los esposos, los hijos, son quienes solicitan el ingreso de sus enfermas al hospital. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, encontramos que ya no es la familia, ahora es una institución judicial o la Secretaría de Fomento e Instrucción Pública quienes remiten a los enfermos. ¿Por qué? Porque se va afianzando un régimen. Tenemos que entender que el porfiriato no es lo mismo al inicio, que ya cuando estaba bien consolidado. Fue el primer gran proyecto de nación. En el siglo XIX el Estado Nacional, como lo conocemos ahora, no existía. Por lo tanto, es hasta en el porfiriato, y ya pasados unos años, que se empieza a afianzar esta idea del orden y el progreso. Empiezan a incursionar, como ya mencionaron los compañeros anteriormente, teorías positivistas, la teoría cientificista, donde lo que se busca es proyectar a México en el plano internacional. ¿A partir de qué? De una imagen de un México próspero, un México tranquilo, un México no solamente próspero para la inversión, sino, como ya lo mencionaban, para una recolonización, el blanqueamiento de la población. Entonces, a partir de 1884 y específico, se nota más claro en 1888 que se remiten a las enfermas ya sin diagnóstico. Al principio al menos se ofrecía el diagnóstico de demencia, que era, bueno, se lo explicaré más adelante. Como les digo, van transformándose las concepciones, la utilidad del manicomio, y para la sociedad, para las familias, ya no es factible llevar al enfermo y decir yo tengo un familiar demente o un enfermo loco. ¿Por qué? Porque la locura se vuelve como un estigma. El tener un familiar loco quiere decir que en tu familia existe un gen que, ya sea por vicios o porque hubo incesto o diferentes situaciones, que ya es un gen que se trae. La locura es hereditaria, entonces decir que tú tienes un familiar loco implica que tú eres propenso a estar loco, y por lo tanto se convierte un poco como en un estigma social. Además, hay que entender también las razones económicas. El manicomio pues se va empobreciendo, existía, pero el gobierno no le destinaba así como, te doy tanto de recursos y tú te administras durante el año. No, el manicomio subsistía a base de rentas. Entonces ellos tenían 3 casas, digamos, en Puebla, y lo que tenían con eso tenían que subsistir, tenían que mantener enfermas, y si
logramos observar en lo que les mostré, al final del periodo que yo trabajo existe ya un hacinamiento. El hospital no tenía capacidad para tantas enfermas y tampoco tenía capacidad para alimentarlas. Entonces, pues también era esta cuestión de ofrecerle un mejor destino a tu familiar, ¿no? Y cuando se les llevaba, pues se los encerraban, ¿no? De 4 a 7 años es el periodo más largo de tiempo que estaban, y las otras hasta que fallecían. Como les digo, llega un periodo de la historia del manicomio en que ya solamente lo remiten a partir de como un diagnóstico de un médico legista. Cuando veían a una mujer vagando, cuando veían que una mujer era agresiva, cuando veían que una mujer se desnudaba en público, la apresaban, y era el médico legista el que determinaba si estaba loca o no, y por lo tanto pues ya se remitía a la institución mental. Bueno, estas son fotos de cómo está actualmente el manicomio, está abandonado, pero bueno, solamente son ilustrativos. Ahora, los diagnósticos, que es algo que a mí me interesa. No hay diagnósticos. La mayoría de las mujeres que son remitidas al hospital son remitidas sin diagnóstico. ¿Qué quiere decir que las enfermas no tengan un diagnóstico? Pues que no se les puede ofrecer un tratamiento, ¿no? Si no sabemos cuál es la enfermedad, ¿cómo la vas a atacar? ¿Cómo la vas a curar? Esto es porque, a pesar de que el manicomio ya estaba en manos del Estado, tenía todavía estos resabios de la asistencia médica religiosa y colonial que se ofrecía anteriormente. El siguiente, de ahí en fuera, son 60 diagnósticos diferentes los que podemos observar, no los voy a tratar todos, pero el que sigue es demencia. ¿Demencia qué es? Es una palabra ambigua, y era una palabra que utilizaban los jefes políticos, los gobernadores, la misma familia, solo para justificar el encierro de una persona. En realidad esa palabra no te dice nada. Los diagnósticos más especializados empiezan a aparecer hasta fines del siglo XIX, los últimos 5 años, que ya empiezan a aparecer las histerias, las manias agudas, las manias crónicas. Y bueno, estas son imágenes del Hospital de San Roque cuando todavía funcionó incluso en un periodo posterior a que la Castañeda fue clausurada. O sea, ha sido, no sé, necesitaría investigar más, pero yo me atrevo a asegurar que ha sido el manicomio de más larga duración. Bueno, quiero aclarar que la locura obviamente es diferente para los hombres que para las mujeres. Los hombres, estamos hablando del periodo porfirista, donde se está incursionando en el capitalismo. ¿Qué tiene que hacer un hombre? Saber hacer, saber trabajar, saber, o sea, que sea un hombre productivo, ¿no? Según las nociones de la época. Cuando un hombre no sabe hacer, cuando un hombre es alcohólico, cuando un hombre es vago, se remite al manicomio. Los diagnósticos de los hombres son así literalmente imbecilidad, inutilismo, los más comunes son embriaguez. En cambio, los diagnósticos de las mujeres son más como de cuestiones de conducta. Cuando una mujer está muy exacerbada, o cuando cuando es muy extrema en sus comportamientos, que la mujer debe ser serena, la mujer debe ser agachona, no responderle a su esposo, porque los esposos llevaban a sus esposas, esa es otra cuestión, las encerraban. Entonces la locura en la mujer es más cuando la mujer se sale del canon femenino, pues entonces se la tiene que internar. Incluso también cuando era demasiado religiosa, se la llevaba y se decía que tenía delirio religioso o manía religiosa o algo religioso, ¿no? Estos son los diagnósticos. Bueno, estas son fotos de las enfermas. Y pues bueno, quería decir también, no me va a dar tiempo, pero los tratamientos que se ofrecían a las enfermas estaban ligados como a la herbolaria. ¿Qué tratamientos se les ofrecía al interior del hospital? La musicoterapia, los paseos, columpios y baños de relajación. Realmente no era una práctica psiquiátrica, digamos, médica, o no sé, como
para siglo XX, ¿no? Eran tratamientos todavía, pues, no quiero ser denigrante con el tipo de tratamientos, pero pues no eran muy especializados, vaya, porque la psiquiatría tampoco estaba bien institucionalizada para ese momento. Las cátedras de psiquiatría aparecen hasta fines ya del siglo XIX, y pues ya creo que no me va a dar tiempo. Entonces, si alguna duda les surge, pues ojalá la puedan hacer en la sección de preguntas. Gracias. Abrimos espacio para alguna pregunta para Gabriela. Bueno, primero felicidades, me encantó como tener presente una historiadora en este tipo de espacios. La gráfica que mostraste sobre la incidencia de población me llamó mucho la atención porque a finales del periodo que investigaste hay como un año que tiene un despunte súper alto y luego baja muchísimo. Y no sé si tendrías datos que nos expliques si son problemáticas sociales o formaba parte del proyecto institucional o cómo se explican como tantos despuntes. Pues, bueno, no sé si van a hacer todas las preguntas o las respondo, pero no tendría una respuesta al por qué en estos años, o sea, la respuesta que puedo ofrecer es que se volvió, digamos, un tipo de obsesión por parte del régimen porfirista de mantener las calles limpias. En Puebla se iniciaron proyectos de sanidad muy grandes que tenían que ver más con la cuestión de la moralidad y estas cosas. Y hay una autora, Nidia E. Cruz Cabrera, ella trata la cuestión de las cárceles y encuentra lo mismo. O sea, durante este periodo es como cuando se intensifica la persecución de las personas que no están dentro del canon porfirista, que son personas, como ya decía, vagabundas, ebrias, personas, pues no sé, que transgredían, por eso titulé así la ponencia, que transgredían el orden social, que no beneficiaban, no eran productivas, no beneficiaban y finalmente tampoco se podían ganar la vida por sí mismas, porque las que de verdad estaban enfermas, porque no estoy diciendo que realmente nadie estuviera enfermo, pues no podían garantizarse una forma de subsistir, ¿no? Entonces, toda esta gente lo mejor era encerrarla, incluso eso ya no lo dije, pero existía una cuestión de paseos dominicales, para que tú como enfermo tuvieras acceso a que te sacaran a pasear. El mayordomo del hospital te tenías que bañar, te tenías que poner ropa, así dice el reglamento, ropa digna, y te tenías que perfumar y estar presentable para la sociedad. Solamente de esa forma tú podías presentarte, mostrarte para la sociedad. Entonces, no sé si respondo. Gabriela, yo tengo otra. Bueno, mi comentario es que sí, efectivamente coincido. Tu trabajo está siendo bastante innovador. Ojalá y lo puedas continuar todavía, que todavía hay mucho por hacer. La primera pregunta es si hay cartas escritas por los locos. Y la segunda es, te voy a comentar algo que no tiene mucho que me pasó por la cabeza. Yo hago una historia de las prácticas, sí, de las prácticas sí en México. Entonces, de pronto tengo que cruzar con temas de lo que sería la protopsiquiatría, ¿no? En México. Y justo no hace mucho, hace unos días, yo coincidía contigo con la tesis de Ríos o de Sacristán, estos que dicen que no hay diagnóstico, en general no sabían diagnosticar los médicos. Yo coincidía con ello. Pero pues cuando te metes al mundo de la práctica, quizá, o a lo mejor eso me ha sucedido, que al meterte al mundo de la práctica, de pronto la lectura tiende a hacerse más sutil. Y yo pensaba, bueno, si los médicos, los encargados, o incluso los religiosos, digamos, en ese nosocomio coincide pues, con el Divino Salvador o con San Hipólito acá en la Ciudad de México. Si uno de estos encargados de pronto dicen, esa padece de demencia, o ese padece de
locura alcohólica, ¿no? O lo que fuese. Lo que yo pienso es que en realidad sí hay un diagnóstico y que en todo caso estamos obligados a redefinir lo que estamos entendiendo por diagnóstico. O sea, porque tengo muy claro, digamos, por la temporalidad que nos está tocando estudiar, yo estudio todo el 19, pues que de pronto no tenemos, digamos, como los documentos que nos permitan comprender, porque ahora los médicos no lo dejaron. Pues yo no sé, yo que he estudiado a los evangélicos, pienso que los evangélicos tuvieron mejor memoria o capacidad de conservar la memoria que los mismos médicos, ¿no? Que eran los intelectuales. El hecho de que no nos hayan dejado escritos sobre cómo diagnosticaban, cómo hacían para decir ese es un alienado, ese es un demente, ese tiene demencia precoz, ese es padece locura alcohólica, etc. El hecho de que no nos hayan dejado las líneas sobre cómo diagnosticaban no significa que no tuvieran diagnóstico, porque ya tenían una nomenclatura. Entonces me parece, digamos, yo te comparto, digamos, mi posición, que además te digo, no tendrá más allá de unas semanas de que en realidad la estoy repensando. Creo que más bien son de distancia de los que se han dedicado a estudiar esto de la psiquiatría y de la locura en México. Pero sí me parece que ahí habría un campo fértil, porque eso nos obligaría a leer los documentos de un modo distinto a cuando clausuras la lectura diciendo no tenían diagnóstico. Yo te la dejo ahí como para reflexionar, a ver si eso te puede ser. Gracias. Bueno, lo que sucede cuando yo digo que no tienen diagnóstico es porque realmente en los expedientes no había nada, o sea, no ponían ni que padecía ni nada, simplemente decía la enferma ingresó tal y ya. Es todo lo que se dice sobre ella, eso es lo que yo tomo como sin diagnóstico, porque en efecto hay muchísimas que, aquí pongo el total de diagnósticos que yo he encontrado en mi periodo, sí hay locura epiléptica, que son diferentes conceptos de una misma enfermedad, es algo también que estaba indagando apenas, como no había una especialización de la psiquiatría, no había médicos formados ya como psiquiatras, dependía de la lectura que el médico hacía, digamos, de si seguía la corriente francesa o si seguía la corriente alemana. Entonces a veces para una misma enfermedad utilizaban diversos nombres, no había como una unidad en los diagnósticos, y por eso es que hay una pluralidad también de lo que yo quiero insistir, el hecho que me parece que al mismo esta posición cruza con la que presenta este Miguel en su conferencia. Acá hay una posición, Latinoamérica, en el país que tú quieras, yo diría, lo repensaría en estos términos. Hay una agencia, el sujeto se agencia, pues, teorías, conceptos, elabora sus propias posiciones a partir de informaciones que vienen de fuera, pero que tienen, se adaptan a un tiempo y a un espacio concreto, y a partir de ahí podemos hablar, digamos, de algo que se hizo en Latinoamérica. Incluso el caso mexicano. Si un médico de pronto dice, diagnostica o más bien significa a un paciente de tal o cual modo, y del mismo modo a otro, eso no significa que no haya una práctica, no haya un ensayo que busque definir o significar o estigmatizar, como tú lo quieras ver, al otro. Lo que yo digo es, si entendemos que el asunto del diagnóstico es un ensayo que los sujetos van haciendo, y de pronto ese ensayo les termina haciendo decir, es demente, es alienado, es loco, es alcohólico, etc., es porque en su cabeza algo tiene ya que le permite figurar un padecimiento. Desde el momento en que dice, ese es un enfermo, desde ese momento ya hay ciertos elementos que le llevan a este sujeto a diagnosticar. Yo tengo muy claro, porque yo consultaba las cartas de la Castañeda, entonces sé perfectamente a lo que te enfrentas. En la Castañeda los diagnósticos también tienen lo mismo, ocupación, lugar de procedencia, es lo mismo, y nada más de pronto te ponen demencia precoz. ¿Cómo llegaron ahí? No sabemos, pero eso no significa que no hayan tenido ciertos elementos para poder llegar ahí. Sí, creo que una labor que tendríamos que hacer, no sé cómo, no me preguntes, no sé cómo, es cómo lo hicieron ellos para ensayar o para elaborar ese ejercicio que les llevase a decir esto fue así. ¿Por qué me parece importante? No es ocioso, porque estamos frente a un momento cumbre en donde el otro ya está siendo normalizado, patologizado, ya está siendo significado. Estamos en un momento cumbre de la historia de la materia, no es cualquier cosa, porque eso nos puede permitir comprender qué hace alguien, qué hace el que se coloca en el lugar
saber para suponer que el otro esté enfermo, para afirmar que el otro esté enfermo. O sea, son elementos que no podemos perder. Yo digo esto como comentario nada más. No, sí, el problema es que a veces los documentos no nos dan para hacer ese tipo de aseveraciones y uno no podría complementar con lo que se imagina que fue, ¿no? O no les hemos hecho la Ajá. pregunta correcta. Bueno, lo que pasa es que también yo he leído los de la Castañeda en el archivo de la Secretaría de Salud. Sin embargo, yo lo consulto en el archivo histórico del Estado de Puebla y si usted algún día tiene la oportunidad de acercarse a los documentos, se va a encontrar con hojas vacías. O sea, a veces los expedientes que yo encuentro, los expedientes clínicos, son un papelito así donde dice ingresó la enferma y salió la enferma muerta. Entonces, yo a ese tipo de documentos pues no les puedo hacer muchas interrogantes. Sin embargo, si gusta, tengo también pues diagnósticos hechos por médicos que son médicos generales, pero donde describen lo que ellos consideran como por qué la enferma está loca. En este caso tengo aquí escrito, si tiene interés se los puedo prestar, son poquitos, pero bueno, no sé. Muchas gracias por el comentario. Tenemos una última pregunta breve. Igual mi pregunta es más, ¿Se escucha así, no? Sí. Más técnica, que ya mi curiosidad. No sé si hay registros de cuando los términos como bebefrenia, como ese precoz inician a surgir en México. Porque por lo que veo aquí, al parecer es como, pues es el médico legal que dice más o menos, basado en el lenguaje ordinario, lo que está pasando en el diagnóstico. Mi pregunta es, pues hay registros de cuándo empezaron ya las corrientes de nosología psiquiátrica a aparecer en México. Pues mira, yo tengo yo tengo con mi gráfica, ¿no? Pero tengo esta gráfica que a lo mejor no se alcanza a apreciar hasta allá, que identifico cada padecimiento y en qué año aparece en los registros que yo tengo. Entonces, podemos apreciar que hasta 1882, 83 y 84 es donde terminan los conceptos de demencia, locura, epilepsia, como los conceptos más generales. En el tiempo posterior, que es cuando se crea el Instituto Médico Nacional y cuando pues la Secretaría de Fomento e Instrucción Pública empieza a hacer experimentos y diferentes cosas que también tengo libros si lo quieren leer, es cuando empiezan ya como que a especializar, o no sé qué palabra utilizar, sus diagnósticos, que ya son más específicos, locura religiosa, demencia senil, manía crónica, y realmente eso me hace falta, gracias por apuntarlo, me hace falta indagar como tengo los nombres de los médicos que estaban al frente del hospital, los que hacían estos diagnósticos, pero no tengo acceso a las lecturas que ellos tenían, la formación que ellos tenían, este tipo de cosas, para poder determinar pues de dónde provienen esos diagnósticos, vaya. Pues no, es que no podría responder tu pregunta. Pero igual, perdón, pero para la época del recorte que estás haciendo, yo no me daría tanto drama, porque si uno compara, yo he visto historias similares que hacen una recuperación sobre diagnóstico, y en otros países acontece exactamente lo mismo, clasificación generalista. Simplemente usar, ¿cuándo comienza la profesionalización de la psiquiatría? No existía para ese tiempo en México. Es decir, que era obvio que iba a haber un lugar fuera, un diagnóstico de esa naturaleza, porque no estaba. Y la pregunta que uno también se hace es si había claridad en la época respecto a este tipo de cosas también. Porque uno la ve desde hoy, que tiene más claridad, pero guiado por esa piensa que tendría que haberla en ese tiempo, y no. Entonces yo no me haría tanto problema. En todo caso te preguntaría si lo usaste con otras historias de otros lugares, a ver cómo clasificaban, y a ver si es el mismo problema, que es lo que yo tengo como hipótesis por lo que he escuchado de otros colegas que trabajan temas similares. Pues, como tal, trabajos, pues he leído libros de los historiadores que trabajan este tipo de temas, que sería Huertas García Alejo, Cristina Sacristán. Realmente admito que me he limitado a leer cosas de México, de diferentes regiones de México, y los diagnósticos no necesariamente son
trabajan la Castañeda. No hay como que un periodo en el que, digamos, se diagnostica de la misma manera, o no sé, es que es muy complejo, y como no hay tampoco estudios de las provincias, no hay algo como para hacer historia comparada y sacar como los símiles y decir, a ver, a partir de aquí podemos observar. No, porque no hay tampoco estudios de muchos lugares. Sí hay, de Veracruz, por ejemplo, de Morelos, pero no son demasiados. Pues le agradecemos a Gabriela por su participación, le hacemos entrega del reconocimiento.